Patria. Se abre la sesión. Secretaria. Presidenta, corresponde proseguir la discusión de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ingreso mínimo. Además de la proposición que había hecho llegar el Ejecutivo, se recibieron unas, dice indicaciones, pero en fin, son proposiciones también de enmienda sobre ese texto, suscritas por usted y los senadores señores Lagos y Montes. Perfecto. Yo no sé si les parece a los colegas que podamos empezar a mirar el texto del Ejecutivo y vamos viendo las enmiendas sugeridas. Sobre el punto, Presidenta. Sí, por favor, ministro. Presidenta, lo que el Ejecutivo ha hecho es recoger de los planteamientos que se hicieron en la sesión anterior. En primer lugar, en el artículo 10, en la mesa técnica que va a proponer un nuevo salario mínimo, como lo dice en su inciso penúltimo, a propósito de las facultades, ¿cierto?, de esta comisión. Yo quiero recordar que en el artículo 10 dice que esta comisión tendrá como resultado final que proponer un texto de un salario mínimo. Dicho eso, nos parece entonces que es bueno que se incorpore el ministro de Economía junto con los ministros de Hacienda, Trabajo y Desarrollo Social, que fue una de las propuestas que surgió al tenor de la Comisión Mixta, y se ha hablado con María Soledad para que ella lo pudiera incorporar. También acoger el planteamiento que surgió de varios de ustedes en términos de establecer también la visión minoritaria o el voto de minoría o los mínimos que se pudieran establecer al interior de la comisión en los términos que también fue sugerido. Y en materia de fechas, Presidenta, el Ejecutivo no tiene ningún inconveniente en flexibilizar las fechas de desarrollo del trabajo de la comisión y de término. Entiendo que usted, senadora Rincón, ha presentado una indicación al respecto, y sobre ese punto el Ejecutivo, obviamente, con la flexibilidad del caso, nos parece sí prudente quizás tener al menos un tiempo de 4 o 5 meses para poder trabajar con tranquilidad. Eso es, Presidente. Perfecto. Yo respecto de ese punto no tengo problema, ministro. Lo mío hacía relación, porque entendía que estaba bien recogido en la propuesta del Ejecutivo. Lo único que echaba de menos era una fecha de instalación, una fecha de inicio, pero el resto yo no tengo problema. Así que, y si está recogiendo el Ejecutivo el resto de las materias, podríamos ir revisando las propuestas de los colegas con la propuesta del Ejecutivo y vamos respaldando el tema. Presidenta. Me parece. Sí. Presidenta, puede hacerse antes, pero en algún minuto antes de votar la propuesta del Ejecutivo, con las modificaciones que ustedes quieran introducirle, hay que votar la idea de legislar, porque esta mixta se constituyó por el rechazo en general. Entonces, esa es la primera votación que hay que hacer. Tiene razón. Ya. No sé si para eso prefiere esperar que llegue, faltan diputados. Esperemos que lleguen y procedemos a la votación. Unos minutos al menos, no sé si nos puede ayudar la Secretaría a ubicarlo. Sí, a ubicarlo, esa es la idea. Sí, los van a contactar. Y en relación con lo que explicaba el señor ministro, entonces estarían, al texto que ustedes tienen de la proposición del Ejecutivo, se estarían introduciendo enmiendas en el inciso segundo, que es donde se señala quiénes van a integrar la mesa técnica para incorporar al ministro de Economía, el inciso segundo del artículo 10, y el inciso octavo se estaría agregando, como lo plantea este documento suscrito por usted y por los senadores Lagos y Montes, una oración final que señala: con todo, en el informe final se hará referencia separada a aquellas propuestas que no hubieran alcanzado consenso entre los miembros con los respectivos fundamentos técnicos que la sustenten, que recoge más o menos lo planteado por el diputado Labra. Así es. No sé si Soledad, antes de pasar a la otra, si le damos la palabra a los colegas para ver qué opinan de esa incorporación y el Ejecutivo. Yo reitero lo que firmé. Estoy de acuerdo con lo que firmé. Está de acuerdo. Muchas gracias.
¿Y el resto de los colegas? Senador Coloma, no lo escuchamos, está sin micrófono. Valeria, el senador Lago, estoy de acuerdo con lo que dice. Tradicionalmente, no siempre ocurre en la vida, no en este caso, pero en general. En el fondo lo que quiere es que ¿cómo redactaría eso en términos de dejarles constancia a las distintas posibilidades? Claro. Secretaria? Porque pueden haber miradas distintas al sí, lo entiendo. Pero entonces lo importante es que se recoja la... Ahora, puede haber no 2 puntos, pueden haber 4 puntos distintos y quedarán los 4 puntos reflejados. Pero me parece sano, que es lo que se proponía también por parte del diputado Labra y la diputada Yeo, pero compartimos el voto minoría. No, o las miradas de minoría, no sé cómo llamarlo. Pero es que las miradas de minoría o las opiniones. Hay diversas propuestas. Las diversas opiniones, una cosa así. Las diversas opiniones o propuestas. ¿Les parece? Entonces, Ejecutivo, ministro. No hay problema, presidente, nos parece bien. Perfecto. Entonces, perdón, lo que dice en este minuto la proposición es: con todo, en el informe final se hará referencia separada a aquellas propuestas que no hubieran alcanzado consenso entre los miembros. Esto en definitiva quedaría a aquellas opiniones o propuestas que no hubieran alcanzado. Claro. Así es. Las opiniones tienen que alcanzar de acuerdo, ¿no? No sé si eso... Bueno. Sí, por eso propuestas era más... No, esta no es propuesta en realidad. Es preciso, ¿no? Sí. Propuesta. Tiene razón. Ya queda. Porque firmaron el documento. Y luego puedo seguir hasta la proposición para reemplazar... era reemplazar el inciso final por otro que en verdad conserva lo que ya dice, pero le antepone una oración que señala: la mesa deberá conformarse dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la presente ley, debiendo celebrar sesiones al menos una vez por mes y sus actas serán públicas. Entonces acá es donde parece que va a haber un cambio en la fecha, ¿no? En la fecha de conformación. Yo creo que, con su venia, presidenta, en la fecha de inicio está claro que es un mes después de... ¿Y la propuesta del Ejecutivo cuál era? Al 31 de enero debía de entregarse las propuestas a las comisiones de Hacienda y Trabajo de ambas cámaras. Pero son 2 cosas distintas. Sí, es la fecha de conformación la que... Y otra cosa cuando tiene que evacuar su informe. Bueno, si ustedes quieren poner una fecha de término del trabajo de la comisión y otra fecha... No, pero fecha de inicio, primero que nada. Eso es lo que está diciendo esa indicación. La fecha del inicio se ha dicho que sea un mes después de promulgada la ley. Ya, ok. Y también se sugirió que fuera en agosto, ¿no? Alguien planteó eso. El gobierno planteó en agosto, por eso es que no me queda claro. Lo que pasa es que más o menos con su venia, presidenta, va a coincidir, porque ya estamos terminando julio. Si la ley se promulga a fines de julio, va a ser al 1 de agosto, primeros días de agosto, por ahí va a andar. Es casi lo mismo. Nos parece bien que sea un mes después de aprobar la ley. Parece que perdimos a la presidenta. Perdón, ahí sí, en un minuto. ¿Qué es lo que, colegas? ¿Cómo debiera quedar entonces esa parte? El ministro dice que está de acuerdo con lo que proponen usted y los senadores Lagos y Montes, presidenta. En cuanto a la fecha. ¿Y el resto de los colegas? Perdón, presidenta, pero la fecha de inicio sería el 1 de agosto. No, un mes después de aprobar la ley. Un mes después de aprobada la ley. Bueno, de promulgada, ¿no? Publicada, dice lo que ustedes presentaron. Está bien, porque va a ser más o menos el 1 de agosto, por ahí va. Sí. Yo no tenía problema el 1 de agosto. Lo que pasa es que habíamos redactado antes la propuesta, pero si les parece a todos la propuesta del Ejecutivo, yo no tengo problema. Un mes después de publicada la ley. No va a dar 2 días de diferencia. Un mes después de publicada la ley, ¿les parece? El ministro dice que no tiene problema.
En este minuto está redactado dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la presente ley, que es más o menos la frase que se usa siempre. Sí. Ok. ¿Qué más tenemos? En realidad, esos eran los puntos que el Ejecutivo planteó que está dispuesto a recoger como para enmendar la proposición que se presentó esta mañana. Y habían otros que habían planteado otros colegas, entiendo. Entonces, yo no sé si ya están todos para votar. ¿Hay más indicaciones? No, eso es lo que hay hasta el momento. Eso es lo que hay hasta el momento, perfecto. ¿Y están todos como para partir por la primera votación, Soledad? Sí, presidenta, partamos nomás. Está el senador Montes, creo, pero bueno. ¿Y lo pudieron ubicar al senador Montes? Lo están tratando de... Cecilia está tratando de contactarlo, presidenta. ¿Qué otro tema, colegas, diputados y senadores, había pendiente que ustedes hubiesen establecido? Porque si no hay más indicaciones, estaríamos ahí y estaríamos en condiciones de votar en general y luego en particular. Presidenta, diputada. Unos minutos más tarde, entonces no sé si es que se incorporó esto de establecer dentro del análisis de la mesa que como por lo menos analizar si es que se puede llegar a la línea de la pobreza, al salario mínimo. No sé si se incorporó, presidenta. No se ha incorporado, pero es uno de los temas que tiene que considerar obviamente el trabajo. Tiene que considerar el trabajo, pero eso... Claro. Pero no es necesario que se diga, digamos. No. Pero eso lo podemos decir en nuestras respectivas intervenciones, además. Sí, en la historia. En la sala, claro, y en la historia de aquí de la comisión. La historia de la ley tiene que quedar consignado, que es una parte fundamental del trabajo de esta comisión. Sí. Porque además va a ser uno de los parámetros, pero hay muchos más que va a tener que considerar la comisión. Así es. O sea, yo lo entiendo así que me parece que quede dentro de la interpretación. De todas formas, lo que está diciendo la ley como tal es que es una caracterización de los trabajadores, de sus montos, jornadas, etcétera. No hay como una parte de propuesta, ¿cierto? Que no, porque obvio. ¿Algo más, colegas? Porque así podríamos pasar a votar, ¿les parece? Para que abramos la votación en general y luego la particular. Soledad. Entonces, usted abre la votación en general. Pactamos la votación, sí. Entonces, la señora presidenta somete a votación la idea de legislar. Diputado Barros. A favor. Senador Coloma. A favor. Senador García. A favor. Diputado Labra. A favor. Senador Lagos. A favor. Senador Montes. No está. Diputado Sauerbaum. A favor. Diputado Chilling. A favor. Diputada Yeomans. a favor. Presidenta. Presidenta. A favor. Queda entonces aprobado con... Ahí está el senador Montes entrando, presidenta. A favor. Sí, presidenta, es que está entrando el senador Montes para poder preguntarle a él también. Senador Montes, se está tomando la votación en general de la idea de legislar. ¿Usted cómo vota? Está sin micrófono, don Carlos. ¿Me escuchó, secretaria? A usted sí, presidenta. A favor. Voto a favor de la idea de legislar, pero supongo que el Ejecutivo va a presentar va a acoger algo de lo que planteamos hace un rato, ¿no? Sí, estábamos haciendo el recuento, Carlos, y se recogió ya. Vamos a dar el detalle ahora en particular. Entonces queda aprobada la idea de legislar por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta, presidenta. Muchas gracias, María Soledad. Vamos entonces ahora rápidamente viendo artículo por artículo con las modificaciones. El Ejecutivo entonces ha formulado una proposición para reemplazar el texto del proyecto por el siguiente.
Artículo 1. A contar del 1 de mayo de 2021, elévase a 337.000 el ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad. Artículo 2. A contar del 1 de mayo de 2021, elévase a 251.394 el ingreso mínimo mensual para los trabajadores menores de 18 años de edad y mayores de 65 años de edad. Artículo 3. A contar del 1 de mayo de 2021, elévase a 217.226 el ingreso mínimo mensual para efectos no remuneracionales. Artículo 4. Reemplázase el artículo 1 de la ley número 18.987 por el siguiente. Artículo 1. A contar del 1 de mayo de 2021, la asignación familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, regulada por el decreto con fuerza de ley número 150 de 1982 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, tendrá los siguientes valores según los siguientes tramos. A, de 13.832 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de 353.356. B, de 8.488 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los 353.356 y no exceda de 516.114. C, de 2.683 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los 516.114 y no exceda de 804.962. D, las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares cuyo ingreso mensual sea superior a 804.962 no tendrán derecho a las asignaciones aludidas en este artículo. Sin perjuicio de lo anterior, mantendrán plena vigencia los contratos, convenios y otros instrumentos que establezcan beneficios para estos trabajadores. Dichos afiliados y sus respectivos causantes mantendrán su calidad de tales para los demás efectos que en derecho correspondan. Los beneficiarios contemplados en la letra F del artículo 2 del citado decreto con fuerza de ley y los que se encuentren en goce de subsidio de cesantía se entenderán comprendidos en el grupo de beneficiarios indicados en la letra A del inciso primero. Artículo 5. El subsidio familiar establecido en el artículo 1 de la ley número 18.020 será de 13.832 a contar del 1 de mayo de 2021. Artículo 6. Modifícase la ley número 21.218, que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado de la siguiente manera. 1. Sustituyese en el inciso segundo del artículo 1 el guarismo 384.363 por el guarismo 421.250. 2. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 2. A. Modifícase su inciso primero de la siguiente forma. 1. Sustitúyese el guarismo 301.000 por 308.537. 2. Sustitúyese el guarismo 384.363 por 421.250. B. Modifícase su inciso segundo de la siguiente forma. 1. Sustitúyese el guarismo 59.200 por 66.893. 2. Sustituyese el guarismo 71,01 por 59,35. 3. Sustituyese el guarismo 301.000 por 308.537. 3. Modifícase el inciso primero del artículo 3 de la siguiente forma. A. Sustituyese el guarismo 301.000 por 308.537. B. Sustitúyese el guarismo 19,67 por 21,68. 4. Agrégase un artículo 3 bis nuevo del siguiente tenor. Artículo 3 bis. En caso de que a un trabajador le corresponda un pago menor a 5.000 pesos por concepto del subsidio establecido en esta ley, el monto del subsidio se ajustará a dicho valor. 5. Modifícase el artículo 7 de la siguiente forma. A. Intercálase en su inciso tercero, entre la última coma y la palabra y, la siguiente frase, sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo del artículo 9. B. Agrégase un inciso cuarto nuevo, pasando el actual a ser inciso quinto y así sucesivamente, del siguiente tenor. En el caso de que se necesiten antecedentes adicionales para verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al subsidio o para calcular su monto, la Subsecretaría de Servicios Sociales podrá requerir al trabajador mayores antecedentes. Para tales efectos, dicha subsecretaría se contactará con el trabajador, quien para recibir el beneficio
tendrá que aportar los antecedentes en el plazo de 10 días corridos contados desde el requerimiento de información. 6. Reemplázase el inciso del segundo del artículo 8 la expresión 6 meses por 1 año. 7. Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero nuevos en el artículo 9 del siguiente tenor. Los empleadores deberán solicitar mensualmente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la plataforma que disponga la Subsecretaría de Servicios Sociales, la concesión del beneficio a todos sus trabajadores que pudieran tener derecho a acceder al mismo, verificándose los requisitos respectivos a través de la información declarada por dicho empleador, la que podrá ser contrastada con los datos señalados en los incisos tercero y quinto del artículo 7. Si el empleador tuviera dificultades que impidieran realizar en tiempo y forma dicha postulación, tendrá la obligación de informar al o los sindicatos constituidos en la empresa y a sus trabajadores en general sobre los contenidos y requisitos de postulación al ingreso mínimo garantizado a través de cartillas que al efecto emita la autoridad o informaciones que se publiquen en lugares visibles de la empresa, entre otros medios. El cumplimiento de esta obligación deberá ser informada electrónicamente a la respectiva inspección del trabajo. Asimismo, en la medida en que sea posible, atendidas las condiciones de empleo, el empleador deberá permitir el acceso a medios computacionales de la empresa para la postulación respectiva. El incumplimiento de la obligación de postulación e información al sindicato y a los trabajadores señalada en este artículo será sancionado con multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales en el caso de las micro y pequeñas empresas, de 20 a 40 unidades tributarias mensuales en el caso de la mediana empresa y de 20 a 60 unidades tributarias mensuales en el caso de la gran empresa. 8. Reemplazas en el artículo 5 transitorio la expresión el primer año por los primeros 2 años. Artículo 7. A partir del 1 de enero de 2022, el ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años y hasta de 65 años de edad será el monto que corresponda según se establecen los siguientes literales. A. En caso que el crecimiento del indicador mensual de actividad económica en adelante IMASEC, desestacionalizado, determinado e informado por el Banco Central de Chile, correspondiente a noviembre de 2021, hubiera crecido menos de 3 puntos porcentuales respecto del mes de mayo de 2021, el monto del ingreso mínimo señalado en el encabezado de este artículo corresponderá a 345.000. B. En caso que el crecimiento del IMASEC desestacionalizado, determinado e informado por el Banco Central de Chile, correspondiente a noviembre de 2021, hubiese crecido 3 o más puntos porcentuales respecto del mes de mayo de 2021, el monto del ingreso mínimo señalado en el encabezado de este artículo corresponderá a 350.000. Artículo 8. A partir del 1 de enero de 2022, elévanse los montos señalados en los artículos 2, 3, 4 y 5 de la presente ley en la misma proporción en que se aumente el monto del ingreso mínimo mensual de conformidad al artículo 7 precedente. Artículo 9. A más tardar el día 15 del mes de enero de 2022, mediante decreto supremo dictado por el Ministerio de Hacienda, que además deberá ser suscrito por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, se comunicarán los valores resultantes de acuerdo a lo señalado en los artículos 7 y 8 para los reajustes respectivos a contar del 1 de enero de 2022. Artículo 10. Se conformará una mesa técnica presidida por el Ministerio de Hacienda encargada de elaborar un estudio de caracterización tanto de los trabajadores afectos al ingreso mínimo mensual como a los que perciban remuneraciones iguales o inferiores a la línea de la pobreza. La mesa técnica se convocará especialmente al efecto por decreto exento del Ministerio de Hacienda, expedido bajo la fórmula por orden del Presidente de la República y que será suscrito además por el Ministro del Trabajo y Previsión Social y el Ministro de Desarrollo Social y Familia. El mencionado decreto determinará además los integrantes de la mesa técnica, entre los cuales deberán estar representados el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Aquí es donde el Ministro del Trabajo señaló que ellos no tenían inconveniente en que se incorporara al Ministro de Economía, Presidenta. Así es, secretaria. Representantes de organizaciones de trabajadores y de gremios de la pequeña, mediana y gran empresa,
miembros de las comisiones de Hacienda, Trabajo y Previsión Social y Trabajo y Seguridad Social de ambas cámaras del Congreso Nacional y representantes del mundo académico con reconocida experiencia en el mercado laboral. La composición de la mesa técnica respetará la representatividad de cada grupo, debiendo ser equitativa en número y paritaria en género. La mesa técnica analizará los parámetros necesarios para una caracterización de los ingresos de los trabajadores, especialmente los siguientes. A. Caracterización de los trabajadores que perciban remuneraciones señaladas en el inciso primero, considerando al menos la edad, sexo, región, experiencia laboral, situación migratoria, educación, composición del hogar del trabajador y aquellas vulnerabilidades pertinentes de pobreza multidimensional. B. Caracterización de las empresas que remuneran a sus trabajadores con las remuneraciones señaladas en el inciso primero, considerando al menos el monto de ventas anuales, utilidades, sector económico, región, número de trabajadores, régimen tributario al que están afectos, aportes de seguridad social y aportes o subsidios a la remuneración o contratación de cargo fiscal que perciban sus trabajadores contratados que sean competencia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tales como el ingreso mínimo garantizado, subsidios de contratación, entre otros. La caracterización del estudio de las letras A y B del inciso precedente se hará con datos agregados y desagregados, señalando el promedio y la mediana de remuneraciones, además de cualquier otra variable estadística que se considere relevante en cada caso. El Ministerio de Hacienda podrá solicitar a los organismos públicos y privados que recopilen información del mercado laboral y de las empresas, los antecedentes indispensables para el cumplimiento de sus fines. La información recopilada será expuesta a la mesa técnica de manera agregada y con datos estadísticos innominados e indeterminados. Dentro de los organismos públicos a los cuales se podrá solicitar información se encuentran el Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la Superintendencia de Pensiones, entre otros. El Ministerio de Hacienda deberá solicitar dicha información detallando los datos a los cuales se requiere acceder, indicando los fines para los cuales serán empleados, y la utilidad que se espera de su tratamiento. El personal del Ministerio de Hacienda y los integrantes de la mesa técnica solo podrán hacer uso de la información que se les remita para los fines de este artículo. Asimismo, deberá abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros. Para efecto de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la Ley número 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 29 de 2005 del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan. El estudio de la mesa técnica, en sus consideraciones finales, deberá contener una propuesta de reajuste al ingreso mínimo mensual y demás asignaciones y subsidios que tengan relación con la presente ley, debiendo fundarse directa y técnicamente en los antecedentes recopilados y analizados. A este inciso se le agregaría una oración final, a proposición de los senadores señora Rincón y señor Lagos y Montes, del siguiente tenor. Con todo, en el informe final se hará referencia separada a aquellas propuestas que no hubieran alcanzado consenso entre los miembros con los respectivos fundamentos técnicos que la sustenten. Y luego, el inciso final de este artículo 10 también se había sugerido que se reemplazara por el siguiente. La mesa deberá conformarse dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la presente ley, debiendo celebrar sesiones al menos una vez por mes y sus actas serán públicas. El estudio será informado en sesiones especiales y unidas a las comisiones de Hacienda y Trabajo y Previsión Social de ambas cámaras a más tardar el 31 de enero de 2022. Artículo 11. A más tardar en el mes de abril de 2022, el presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que proponga un nuevo reajuste al monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal y del subsidio familiar con el objeto de que comience a regir a contar del 1 de mayo de 2022. Artículo 12.
El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley en el año 2021 se financiará con cargo a los recursos del Tesoro Público. En los años siguientes se gestará lo que considere la ley de presupuestos del sector público respectiva. Respecto a lo dispuesto en el artículo 6 de esta ley, el mayor gasto fiscal que represente esta durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y en lo que faltare con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público. En los años siguientes se gestará lo que considere la ley de presupuestos del sector público respectiva. Ese es el texto, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Se ofrece la palabra. Están recogidas todas las propuestas que se habían hecho de rectificación, tal como lo habíamos conversado al inicio de la sesión antes de votar en general. ¿Colegas? Yo creo que quedó muy bien, Presidenta. Perfecto, que se vote todo junto, ¿no? Están recogidas. Sí. Presidenta. Sí, senador Montes. Yo quiero insistir en dos cosas. Una es respecto a partir de enero se va a seguir pagando por igual a las grandes empresas el delta que supone el ingreso mínimo garantizado, se va a revisar, que es lo que se proponía. Y en segundo lugar, decir que el informe se entrega el 31 de enero de 2022, cuando ya en ese día estamos todos subiéndonos, o sea, como máximo. Yo pediría que adelantáramos eso si queremos producir algo a partir del informe, porque ese gobierno se acaba ese día. Entonces, yo no creo que sea adecuado y la experiencia no ha sido buena en esto. Y bueno, no quiero repetir todos los casos que estos informes se han hecho antes, señor ministro. No es primera vez, se han hecho antes y con distintos tipos de análisis. Yo por eso pediría, si es posible, que lo trasladáramos eso como, ya, pongamos el último día de noviembre y nos damos diciembre y enero para por lo menos tener un diálogo sobre esta materia, ya cuando se está yendo el gobierno, pero le quedan 2 meses por lo menos. Con su venia, Presidenta. Sí, ministro. Presidenta, yo creo que la propuesta de segundo reajuste al mes de enero se condice con la realidad que el país está viviendo hoy día en el marco de la pandemia, y justamente se aprobó con ustedes 2 cláusulas de reajustabilidad de acuerdo a la evolución del IMASEC. Y creo que eso es muy importante, que se mantenga en el reajuste del mes de enero en esos términos, porque es lo que le da certeza especialmente al mundo de la pequeña, mediana y microempresa, que es la que mayoritariamente paga el salario mínimo, y no dejar una incerteza de lo que va a ocurrir después. Eso es el primer elemento. Segundo, Perdón, ministro Melero, pero sí, yo entiendo que el senador Montes no tiene ninguna objeción con eso. Sí, no tiene problemas con eso. Ninguna objeción con eso. No, o sea... es que yo entendí que... No con eso. Sino que el informe es el informe para la fijación del nuevo salario mínimo en abril siguiente. No. A mí lo que me preocupa es... A mí me preocupa otra cosa, pagando presidente. A las grandes el ingreso, el complemento, no quiere que le paguen a las empresas grandes el ingreso mínimo garantizado. Diputado, eso es. Diputado Barro, son 2 cosas. 1, el tema del complemento a las empresas grandes, y 2, la fecha de entrega del informe. Pero la fecha la entrega del informe del estudio del mercado laboral y también de las propuestas alternativas, la letra A y B. Yo creo que podríamos adelantarnos que destinen más gente a trabajarlo nomás, si no es y que tengamos algún tiempo para conversarlo entre nosotros antes que termine el gobierno. Yo creo que es bueno que nos demos tiempo, porque si no va a llegarse el último día de enero. Digamos que nos rinden el informe, después viene febrero, no sé, creo que es realmente dilatarlo. Lo hemos hecho varias veces esto y Francisco del Río, que es como el memorial de este ministerio, se acordará perfectamente todas las veces, porque seguramente él tuvo que redactar los informes. Y esto ha ido pasando ahí nomás y no se ha traducido en nuevas cosas. Pero si me permite un comentario, que yo estaba tratando de contestar también. Por favor, ministro. La inquietud del diputado Montes, que planteó y preguntó si en enero se iba a pagar el mismo salario en los términos que estaba señalado. Yo entendí que era algoritmo. Yo lo planteé como el ingreso complementario. El ingreso mínimo garantizado, los 50.000, a eso se refiere el senador Montes, creo yo,
Y también creo que eso va a ser parte del estudio, Carlos. Eso va a ser parte del estudio. Yo sé que es parte del estudio, sí, está bien. Pero entonces yo aceptaría no insistir en ese punto, a pesar de que me parece que esa plata son a 250 personas, 250.000 personas, que se le va a pagar un complemento. Esa misma plata de esas 50.000 personas podría ir perfectamente a mejorar el de los ingresos más bajos y exigirle desde ahora a las grandes que tienen que aumentarlo de aquí a enero. Bueno, pero si no quieren eso, por lo menos yo le insistiría al ministro, que parece que no está, pero estará ahí, por ahí estará... El ministro sí está. El ministro sí está. Sí está. No, el de Hacienda no. Hacienda, no, sí, al ministro Melero lo identifico ya. Está con el Fondo Monetario. Lo conozco hace 30 y tantos años nomás, pero lo que quiero decir es que adelantemos eso, Pato. A ti te ha tocado esto, adelantémoslo para poder discutirlo. Tú no vas a alcanzar ni siquiera a discutirlo porque va a terminar el gobierno. Entonces yo creo que lo serio es que hagamos una propuesta. Puede que el proyecto de ley no salga, pero por lo menos que tengamos un análisis de esto, ¿cierto? Es un tema que lo hemos postergado por años, eso es lo que estoy diciendo. Aprovechemos este impulso. Y en eso yo confío en el ministro Cerda, porque yo creo que es posible hacerlo. Comparto lo dicho por el senador. Me adhiero. Colegas. La propuesta sería entonces aquí al 31 de diciembre. ¿A qué fecha? Ojalá fuera el 31 de noviembre o el 30 de noviembre, ojalá, para tener un par de meses para trabajarlo. Va a ser en pleno periodo electoral nomás. Yo lo dejaría para diciembre. Vamos a estar entre primera y segunda vuelta presidencial. No sé cuánto le vamos a ganar en la primera vuelta, Ricardo, en la primera. Sí, primera vuelta. Pero presidenta, si me permite, yo quería... Sí, por supuesto. Yo creo que el senador Montes tiene un punto, porque si lo entregan el 31 de enero del 2020... Capaz que ni estén en la segunda vuelta. Febrero es un mes normalmente de vacaciones. Y los primeros días de marzo, bueno, es la entrega no solo del gobierno, sino que también de renovación del Congreso, en fin. Si pudiera ser el 31 de diciembre, ministro Melero, sería fantástico. Sí, yo creo... Tenemos problema, Presidenta, en el 31 de diciembre. Sí, Pato, y tratar de adelantarlo lo que más puedan ustedes, porque tienen que encargar, contratar gente o destinar gente. ¿Podemos poner, colegas, a más tardar el 31 de diciembre? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Muy bien. ¿Les parece? Muy bien. Sí, Presidenta. Muy bien. Ya. Ok. ¿Alguna otra cosa? Sí, Presidenta, si me permite un pequeño comentario final. Sí, por favor, ministro. Sí, solamente aprovechando esta instancia, Presidenta, insistir en un aspecto que nos está surgiendo de inquietud de muchos gremios a propósito del pacto de los subsidios y los bonos con los contratos de trabajo, e insistir que este ingreso mínimo garantizado es absoluta y totalmente compatible con la recepción del ingreso familiar de emergencia, con el subsidio contrata, con el subsidio empleo, muy importante. Con el subsidio protege, porque sí. Hay mucha gente, Presidenta, que cree que si se contrata va a perder estos subsidios. Nosotros vamos a iniciar, aprovecho de informarles a todos, una campaña en esta dirección y por consiguiente insistir en la compatibilidad absoluta del subsidio de ingreso mínimo garantizado. Perdón, ministro, nosotros lo sabemos, pero a lo mejor, gracias, ministro, yo creo que es muy importante la aclaración y pese a que está consignado así en las leyes especiales, ¿no sería bueno consignarlo igual en esta norma? Si eso ayuda a la campaña, yo lo haría como dice la Presidenta. Yo lo haría, porque todos nosotros lo sabemos. Ha provocado mucha confusión esto, porque anda gente a recorrer. Si usted tiene contrato, le van a quitar el IFE nuevo. Eso es lo que anda. Si quiere, Presidenta, se puede poner un artículo transitorio, ¿cierto? Que señala. Yo lo pondría en un artículo transitorio. No estoy de acuerdo. ¿Les parece? Ayuda. Pero si está, pero ¿cómo funciona eso técnicamente si ya está una norma, repetir la norma? No es primera vez que se hace, Juan Antonio, vamos a repetir una norma. No sé si es deseable conceptualmente. Ahí lo encuentro toda la razón. No, yo sé que... Pero no sé si... Yo sé que no es deseable, pero como tenemos un problema real, y por eso el gobierno va a hacer la campaña, creo que lo que abunda no daña en esta oportunidad, y más si es en un artículo transitorio. No, y además es algo que está afectando mucho a la producción, porque la gente no quiere trabajar porque a la contratación.
Aquí en nuestra zona, Juan Antonio, un tema que me lo plantearon el otro día, la semana pasada, la gente de ¿cómo se llama? Fe de Fruta, y me dicen que están cayendo en el riesgo de no poder contratar porque los trabajadores no quieren contrato porque van a perder los beneficios. Entonces, para el tema agrícola es terrible. En todas partes. La única duda es que siempre me deja esta cosa como de repetir 2 veces la misma. Yo lo sé, pero si lo ponemos en un transitorio y a raíz de que es excepcional sí. Todo lo que estamos viviendo no es malo. Agreguémoslo, no hay inconveniente. Agreguémoslo. Si le parece, okay. una redacción del tipo de la que voy a sugerir, ¿cierto? Un artículo transitorio que señale que no existen incompatibilidades entre el subsidio, el ingreso mínimo garantizado y programas de apoyo de gobierno en pandemia con un contrato de trabajo. Yo creo que eso es una norma de tipo general y lo aclaramos para todos. Es una salida más digna. Muy bien. Maravilloso. Muchas gracias. Para eso entonces el Ejecutivo va a tener que presentar nuevamente su proposición agregando ese transitorio. Ahí sonamos, ahí tenemos No, presentémosla nosotros y que no la objete el Ejecutivo. Tiene que hacerlo ella, démosle un plazo que lo hagan. Secretario, usted la fiscaliza que lo hagan de aquí al... Podemos concordar el texto, ya está claro el contenido. Sí, no hay problema. Si le dan la atribución a la secretaria para concordar. No hay problema. No hay problema. Ok. La Sol es más estricta que todos nosotros juntos. Sí, todo, es terrible. Para eso estoy acá, ¿no? Se parece a las Express, ya, vamos. Ya, Sole, ¿qué más nos queda? Tendrían que votar esta proposición. Ya, entonces en votación. La presidenta. En votación. Entonces, la señora presidenta somete a votación la proposición del Ejecutivo para sustituir el texto del proyecto. Diputado Barros. A favor. Senador Coloma. A favor. Senador García. A favor. Diputado Labra. No, Labra. Lo perdimos. Abstengo. Estamos de acuerdo en todo, diputado. Senador Lagos. Recogimos hasta lo propuesto. Déjame chequear. Voy a chequear, espérate. Sí, voy a favor, en mi caso. Senador Montes. Presidenta, yo pido que el senador Lagos revele a quién le consultó, por favor. No, eso. Senador Montes está sin micrófono. Voto a favor. Diputado Sauerbaum. A favor. Diputado Chilling. A favor. Diputada Yeomans. Presidenta, yo también me voy a abstener. Estoy de acuerdo con el Consejo Técnico y todo lo que ello releva para adelante y lo que pueda significar. Sin embargo, la no diferenciación en parte del ingreso mínimo garantizado al menos me hace votar de esta forma por coherencia además legislativa, que ha sido nuestra postura durante todo el proceso. Eso, Presidenta. Y todo lo que hicimos por la anonimidad. Presidenta. Presidenta, ¿por qué no lo censura, por favor? A la espera del Delta. Coloma. Hasta las borras para ponerle. No hay caso. Yo voy a votar a favor. No es el salario mínimo al que aspiro, obviamente, en nuestro país, pero creo que, dadas las circunstancias y no teniendo facultades nosotros, voto a favor. Queda entonces aprobada esta proposición por 8 votos a favor y 2 abstenciones. Presidenta. Entonces, muchas gracias, secretaria. Habiéndose cumplido el objeto. Perdona, presidenta, antes de cerrar la sesión. Dígame. Y aprovechando que se encuentra con nosotros el subsecretario de Hacienda. Sí, podría preocuparse de los suplementeros, de la cultura y de las ferias libres. El lunes en la mañana hay un acto de todos los suplementeros, hay un acto en todos lados. Entonces, yo no sé si se pudiera llegar luego a una solución, subsecretario. ¿Subsecretario? Depende de la interpretación, pero... Presidenta, por su intermedio, saludar a toda la comisión, por cierto, agradecer la discusión que hemos tenido ahora del salario mínimo. Yo creo que esta es la discusión que la ciudadanía siempre espera, una votación casi unánime y con
un resultado que es muy bueno para los trabajadores. Así que gracias, Presidenta, además por su liderazgo en este proceso. Y junto con eso, por su intermedio del senador Monte, un tema que nos preocupa y nos ocupa. Estamos al tanto de todo lo que está ocurriendo, hemos recibido todas las inquietudes y las demandas de suplementarios, de feriantes y otros gremios, y estamos en búsqueda activa de la solución, senadora. Así que nuestro compromiso es ser parte de esa solución y no del problema, así que estamos buscando todos los canales para que esto se resuelva a la brevedad, senadora. Gracias, subsecretario. Y como el senador Montes puso el tema, comunicarle al subsecretario que la unanimidad de la Comisión de Hacienda ha mandado un oficio del Senado al Contralor General de la República con copia al Ministro de Economía y de Hacienda sobre el tema de los feriantes. Y, subsecretario, tal como usted me manifestó, esperamos durante el curso de hoy día tener el procedimiento para el pago de la ayuda extraordinaria al mundo de la cultura, que usted estaba terminando de revisar, para poder juntarnos la próxima semana con ellos. Y yo le voy a hacer llegar los volantes del acto que están convocando los suplementeros, porque hay que tener claro que en el momento como el actual hay que evitar conflictos innecesarios. Muchas gracias a todas y a todos, de verdad, a los diputados, diputadas, senadores, colegas, a la Secretaría, por el trabajo realizado y la buena disposición, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión. Saludos al ministro Palacio también, saludos al ministro Palacio. Muchas gracias a todos de parte del Ejecutivo. Gracias.